Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy empezamos a montar nuestra batería de alto voltaje. Lo primero de todo es decidir la disposición física que vamos a dar a la batería. Yo en mi caso, por espacio, me conviene mejor montarlo en una estantería y dejarlo pegado a donde tengo el cuadro eléctrico para tener los cables lo más cortos posibles y hacerlo de la manera más sencilla. En mi caso yo me he decidido por una estantería de Mecano de este estilo, porque realmente son muy baratas, muy sencillas de montar y además es que da la casualidad que hay unas baldas de 60 x 30 que me pillan exactamente en la medida de la batería. La batería tiene unos 57, 58 de longitud y las estanterías tienen 60 de ancho, con lo cual es que entra justo a la batería, con lo cual me ha hecho decirme por esto. También le he puesto una tabla de madera, pues para evitar que primero porque le da rigidez a la estantería y segundo para evitar que si hay cualquier problema de conductividad de la celda, pues tengamos algo que aísle. Yo las he comprado en el Bricomark, que como veis es que esto está baratísimo, es decir, vale una balda 5 euros, he comprado 4, más los ángulos, que lógicamente hay que cortarlos a la medida que tú quieras. Yo las he hecho de 1 metro de alto, porque con 1 metro de alto me vale perfectamente. Y en el capítulo de hoy vamos a ir viendo cómo vamos evolucionando la batería, ya que hemos empezado con un primer diseño que finalmente no ha sido el que hemos elegido, pero para aprender de nuestros errores y para ver cómo vamos evolucionando la batería, vamos a ver todo el proceso completo. Partimos del hecho que en un principio tenía solo 3 elementos y posteriormente conseguí otros 3 elementos, con lo cual llegamos a 6. Pero sí que es cierto que al principio, cuando solo tenía 3 elementos, sí pensaba que podría llegar a tener 6 elementos. Bueno, pues aquí estamos en la construcción de lo que va a ser la batería de alto voltaje. Si os fijáis un poco, aquí sería cómo entraría el módulo exponiéndolo de pie. La idea es un poco que puedan entrar 2 módulos de pie, ya que de momento van a ir 3 módulos, pero si quiero ampliar al doble de capacidad, pues ya dejo espacio para los 3 módulos adicionales. La idea de todo esto es que le voy a poner este tipo de protecciones, que son unos fusibles que aguantan hasta 150 amperios. En mi caso, como el inversor va a consumir en el máximo de los casos 66 amperios, yo los fusibles se los voy a poner de 80 amperios, no los voy a poner más para que así proteja y que en caso de que haya algún problema pues salte, porque el inversor jamás no debería nunca de consumir más de 66 amperios. Estos no me entran porque la idea que tengo es que voy a tapar la caja completamente, es decir, la caja va a ir completamente con unas planchas tapada para que aparte de estéticamente pues que esté un poco más protegida y nadie pueda tocar, nadie pueda meter mano. La idea sería, o como tenía pensado, es que estos aparatitos, los fusibles, iban a quedar expuestos así afuera, que la chapa los iba a cubrir y dejándolos así, pues la verdad que iba a quedar entre comillas bastante mono y sobre todo muy accesible a la hora de poder quitar los fusibles en el momento que necesites desconectar la batería por lo que sea. La idea es que iba a quedar muy accesible y son rápidos, porque estos fusibles son muy rápidos de accionar y los puedes desactivar y van a hacer al mismo tiempo de disyuntor, es decir, de interruptor de la batería. La cosa es que hay poco espacio y no entra, es decir, que los fusibles, por desgracia, si los meto metidos para que queden dentro de la caja, se chocarían con las baterías, cosa que no me entraría de espacio. Solución, lo que voy a hacer es, las voy a poner con sus correspondientes rieles DIN y las voy a poner por fuera, ¿vale? Las voy a poner por fuera. Entonces, el fusible va a quedar a esta altura. Es decir, si nos damos cuenta va a quedar saliendo, porque va a estar más o menos a esta altura y va a quedar saliendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues no va a pasar nada, porque lo que voy a hacer es luego recrecer este armario un poquito, ¿vale? Esta estantería la voy a recrecer un poquito y pondré la chapa a la altura de eso. Es decir, le voy a dar unos cuantos centímetros más al armario. Así que venga, seguimos haciendo piezas. Voy a cortar otras 2 piezas más, porque la idea es que va a haber 4 fusibles. 2 son los de la salida general de la batería, es decir, para cortar tanto positivo como con negativo. Realmente con cortar un polo valdría, pero bueno, cortamos los 2. Más vale que sobre que no que falte. Y luego va a haber otros 2 más que van a ir entrecortando la unión de las baterías, es decir, las baterías
Son 3 módulos, que aproximadamente unos 40 y tantos voltios, y es lo que hace que sumen 120 y pico voltios. La idea es que cuando vaya a trabajar con la batería, lo primero de todo, aparte de quitar los fusibles generales para que no haya tensión en el inversor, es cortar la serie para que no tenga alta tensión, es decir, que va a haber fusibles que van a cortar el enlace entre las propias baterías. Así, nada más antes, o sea, así en el momento que vayamos a hacer cualquier operación sobre la batería, lo primero que va a haber que hacer es quitar todos los fusibles. ¿Y qué es lo que conseguiremos? Quitando todos los fusibles, simplemente dejaremos como 3 baterías independientes de 40 y tantos voltios, que ya no es tan peligroso como 100 y pico voltios. Es un poco la idea. Este sería el positivo. El positivo va a quedar siempre a la izquierda. Los positivos quedan siempre a la izquierda y los negativos siempre a la derecha. Y el negativo va a este fusible al positivo. Del negativo va a este fusible y al positivo. Y del negativo vuelve y aquí saldrá el cable principal de negativo. Y el positivo saldrá de este fusible, es decir, de aquí va a salir el positivo de la batería y de aquí va a salir el negativo de la batería. En todas las series tenemos, entre la primera y la segunda tenemos corte, y entre la segunda, el negativo de la segunda y el positivo de la tercera, tenemos corte. Y además, por supuesto, tenemos corte general de negativo y corte general de positivo. Este primer diseño relativamente lo cambié bastante rápido. ¿Por qué? Porque esos fusibles realmente no son nada rápidos y realmente no son de demasiada buena calidad, con lo que muchas veces de abrir y cerrar se te termina desmontando, con lo cual realmente no es una buena solución. Utilizaba cable de 25, que el cable de 25 realmente para los máximos 44 amperios que iban a circular por la batería realmente no era tan necesario, y el problema del cable tan grande, si bien es cierto que mejoras en calidad de tener menos pérdidas, pero sí que es cierto que también es mucho más complicado de manejar, ya que para hacer las curvas es complicado. Además, al montar 3 elementos más y pasar de 3 a 6 elementos, el problema es que el tamaño, el espacio en la batería se iba a cortar, con lo cual necesitaba que los cables que utilizase fuesen flexibles y me permitiese colocarlos correctamente. Finalmente, como además encontré unos contactores de DC que soportaban hasta 63 amperios, decidí cambiar los fusibles por contactores de DC de 63 amperios, que además de hacer las labores de fusible al saltar a partir de 63 amperios, tienen la ventaja que cortan los 2 polos de la batería y no solo un polo de la batería. Ahora vamos a ver cómo colocar los conectores en los cables. Pelamos el cable, metemos el cable en el conector y con un soldador muy potente, porque tiene que ser un soldador muy potente para este tipo de cosas, lo que hacemos es le damos un poquito de estaño en la base para que transmita calor, esperamos un momento y en el agujerito que tiene por este lado empezamos a meter estaño. En el momento que el estaño ya pasa para acá, empujamos y soltamos. Soplamos para que baje un poco la temperatura y se quede soldado. Y ahora lo que hacemos es repasamos en el caso de que queden pues, goterones de... Aquí en este caso no han quedado goterones, con lo cual pues no hay ningún problema. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora lo que tenemos que hacer... ¿Ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer ahora es ponerle termorretráctil para que esto luego no haga contacto. Entonces le metemos un trocito de termorretráctil, lo subimos hasta arriba bien subido y una vez que está bien subido, con un mechero mínimamente o una pistola de aire caliente, vamos cerrando el termorretráctil. ¿Veis? Y ya tenemos el conector pues perfectamente terminado. Pues aquí estamos igualando las celdas antes de montarlas. Antes de montar las celdas, como antes de montar cada batería, como cada una viene a una tensión diferente, lo que tenemos que hacer es igualar las tensiones en la medida de lo posible para que luego el Batrium no tenga que pues, quemar toda esa energía
y porque además es que tardaría una barbaridad, porque además el Vatrium realmente tiene muy poca capacidad de quemar energía, con lo cual realmente es para igualar cuando están un poquito despistadas, por decirlo de alguna manera así, ¿vale? Cuando están un poquito desequilibradas, no para que una batería montarla al 10% y la otra al 90%. En particular, esta batería que os señalo aquí, esta, es que está muy descargada, porque esta fue la primera que reparé, y la primera que reparé la descargamos antes de nada de trabajar con ella por el miedo a que si hubiera un corto tuviéramos un problema. Y entonces lo que hicimos es descargarla mucho antes de trabajarla. Y esta que tenéis aquí, esta de aquí, es que prácticamente está cargada al 100%, porque viene con 48 voltios y pico. Es decir, esta no llega, esta de aquí no llegaba a los 43 y esta estaba en 48. Entonces, claro, hay una diferencia de ello brutal. ¿Qué es lo que ocurre? Para equilibrarlas, para balancearlas, lo que hacemos es, si os fijáis en todos los cables rojos están con todos los rojos y los negros con todos los negros. Lo que haces es ponerlas en paralelo, de modo que la que está más cargada pasa su energía a las que están menos cargadas. Pero claro, hay un pequeño detalle. A medida que la diferencia de tensión es mayor, la intensidad que circula por los cables es mucho mayor. ¿Qué ha ocurrido? Cuando he puesto esta celda, esta batería, cuando la he conectado con esta, las protecciones que he puesto de por medio para no tener problemas, ¿vale? Que lo que he puesto son los propios magnetotérmicos que voy a colocar finalmente en la batería, que son de 60 amperios de continua, han saltado. Bueno, he puesto uno y ha saltado. He puesto dos y ha saltado. O sea, es decir, que estaría la batería mandando más de 120 amperios. De hecho, es que tiene sentido, porque esta batería es de 156 amperios hora, con lo cual que haga un 3C, un 2C, es como muy fácil. Si lo pensáis, un C es 156 amperios hora. Si le estás metiendo aquí magnetotérmicos de 60 amperios, pues lógicamente los tumba, los termina tumbando. Hasta ya que al final, ¿qué es lo que he hecho? Meter uno tercero, es decir, ahí tenéis el tercero, pues antes en vez de estar conectado a esta batería, porque ahora están estos dos cables van a esta batería y de esta batería a esta batería va a otra. Pues como digamos que esta era la muy cargada, esta era la poco cargada pero con algo de carga, y esta era la muy descargada, lo que he hecho es descargar esta directamente contra esta, que es la que tenía el voltaje más cercano. ¿Cómo? Poniéndole tres cables directamente, tres cables en paralelo, repartes la carga entre los tres cables y finalmente pues ha terminado por no saltar los magnetos, hasta que, claro, a medida que va pasando carga de una a otra, las tensiones se van igualando, y a medida que las tensiones se van igualando, la intensidad que circula por los cables es muchísimo menor. De hecho, fijaros si no circularía intensidad, que los cables se han templado, o sea, se han calentado. No se han calentado mucho porque efectivamente antes han saltado los magnetos, es decir, los he puesto, ha empezado a funcionar, estaba igual 10, 15 segundos, 20 segundos, y a los 20 segundos ¡pum!, saltaba el magneto, cosa que además me viene muy bien para saber que estos magnetos funcionan, que estos magnetos efectivamente cuando les metes mucha intensidad saltan. Finalmente, cuando ya he conseguido equilibrar la tensión entre estas dos para que no hubiera una diferencia de tensión demasiado bestia y ya no me hicieran falta los tres magnetos para enchufar estas dos, lo que he hecho es sigo dejando el cable entre estas dos, y esta con esta ya las uno con un cable que es el que se ha vuelto a calentar también cuando la he vuelto a poner, porque claro, ¿qué es lo que ha pasado? Si esta estaba al 90 y esta estaba al 30 y esta estaba al 10, pues a enchufar estas con tres cables, pues esta se ha debido pasar al 80 o al 70 y esta pues al 50. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que claro, esta sigue en el 10. Entonces, al seguir esta en el 10, esta pues circula mucha intensidad. Ahora mismo ya no hay ningún cable que se caliente y ya pues bueno, voy a dejarlo un buen rato hasta que se equilibren las tensiones bastante y pues nada, vigilarlo. Eso sí, todo este tipo de cosas, mucho cuidadito, ¿vale? Cables gordos, yo en este caso estoy utilizando cable de 10 con el magneto de 16 y aparte, sobre todo, que lo estoy vigilando. Es decir, que estoy aquí encima por ver si pasa cualquier cosa o lo que sea, pues inmediatamente desenchufar y fuera. Esto lo hacemos para que, lo que os digo, cuando yo enchufe mis baterías en la serie, el BMS las va a balancear y las va a dejar todas en el mismo voltaje, en la misma tensión, porque es dejarlas al mismo nivel de carga. El problema es que si esta la meto al 90 y esta la meto al 10, ¿vale? Pues es que hay una diferencia de tensión muy alta que al final va a hacer que el Vatrium corte la batería echando leches, o sea que no te la va a dejar hacer funcionar. Entonces hay que montarlas igualadas. Y luego, una vez que ya igual estas tres, pues hay que hacer la misma operación con estas tres, que estas tres sí que están igualadas, porque estas tres sí que están igualadas, pero hay que igualar estas tres con estas tres.
Eso es lo que hay que hacer. Pues eso es todo en el capítulo de hoy. Hemos visto nuestras primeras decisiones que no han sido muy afortunadas a la hora del diseño y hemos preparado ya nuestras baterías igualándolas en tensión para ya el montaje definitivo. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y coméntanos aquí abajo cómo tienes tú tu batería y qué te parece este montaje de batería. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.